Adéntrate en la oscuridad implacable de la cueva de Sniezna, un laberinto de misterio y peligro en los montes Tatra de Polonia. Descubierto en 1959, este sistema subterráneo ha desafiado a los más intrépidos espeleólogos durante décadas. Aunque mapeado en parte, gran parte de sus secretos permanecen ocultos en la profundidad de sus túneles sin explorar. Últimamente, una expedición prometedora se convierte en una carrera desesperada por la supervivencia, cuando dos exploradores quedan atrapados por una inundación repentina. Acompáñanos en esta escalofriante saga de resistencia y tragedia, mientras los valientes luchan contra las fuerzas implacables de la naturaleza. La cueva más profunda y más grande conocida de Polonia se llama Cueva de Sniezna. Su nombre completo en polaco se traduce como Gran Cueva Nevada y se encuentra principalmente en el lado norte de los montes Tatra. Esta cordillera es una frontera natural entre Polonia y Eslovaquia y el sistema de cuevas en realidad tiene 5 entradas separadas en diferentes áreas a diferentes elevaciones. Fue descubierta por primera vez en 1959 y desde entonces los clubes polacos de espeleología han trabajado durante décadas para mapear el sistema. Con cada expedición, se han descubierto más y más áreas inexploradas, incluidas conexiones con otros sistemas de cuevas e incluso aberturas en pueblos cercanos. Hoy en día, este sistema masivo de piedra caliza ha sido mapeado con una longitud de casi 24 kilómetros y una profundidad de 824 metros. En la década de 1960, los espeleólogos ya alcanzaban casi 750 metros, pero en todos los años posteriores, debido a que las secciones más profundas de la cueva son tan traicioneras, los espeleólogos solo han podido descender otros 76 metros. Entonces, en comparación con los kilómetros y kilómetros que se mapearon al principio, solo ha sido un goteo durante más de 6 décadas. Sin embargo, eso no significa que los espeleólogos no sigan intentándolo. El 15 de agosto de 2019, un puñado de espeleólogos del Club de Espeleología de Wrocław llegaron a las cuevas de Sniezna para hacer precisamente eso. Entre todos los clubes que han trabajado para cartografiar el sistema, estos espeleólogos eran los visitantes más frecuentes y conocían bien la cueva y sus numerosos túneles y pozos. Esta expedición planeaba explorar cómo la cueva se conectaba a una sección llamada Przemkołot, casi 609 metros por debajo del punto de entrada más alto. Alrededor de las 8 de la noche, 6 espeleólogos cruzaron a la Gran Cueva Nevada y el plan era alejarse un poco y luego acampar para pasar la noche. En cuevas tan grandes como esta, a menudo se requieren varios días de viaje para llegar al destino previsto. Así que por la mañana, el grupo planeó dirigirse a un segundo campamento donde luego se dividirían en 2 grupos. Así que alrededor de las 6 de la tarde del día siguiente, 2 de los miembros del grupo, Daniel y Jacek, comenzaron a dirigirse hacia Przemkołot, mientras que los otros 4 se dirigieron a una sección diferente. Parte de la razón de esta división fue que Przemkołot es una maraña de pasajes estrechos y túneles, y cuantos menos espeleólogos fueran por ese camino, mejor. Simplemente no era la más espaciosa de las áreas para que muchas personas las ocuparan. Luego, en algún momento antes de las 9:30 de esa noche, Daniel y Jacek estaban en una sección particularmente apretada y claustrofóbica cuando sucedió algo inesperado. Las fuertes lluvias comenzaron de forma intermitente durante días en los Tatras y el agua de lluvia finalmente se había acumulado lo suficiente como para precipitarse en la Gran Cueva Nevada. Los 2 hombres habían comenzado a regresar al segundo campamento, cuando se sorprendieron al enterarse de que la salida había sido inundada. Luego, cuando no se presentaron en el campamento, acordaron una hora. Los otros espeleólogos fueron a buscarlos y, al igual que Daniel y Jacek, la vista del aire fue impactante. Los pasajes por los que el otro grupo sabía que habían pasado los 2 hombres estaban completamente sumergidos en el agua. Afortunadamente, los demás pudieron hacer contacto con los 2 hombres gritando tan fuerte como pudieron, incluso a través de las paredes de roca. Daniel y Jacek respondieron entonces que no podían pasar con el túnel inundado. Era un espacio tan cerrado que había que recorrer cada centímetro con cuidado. Atravesar solo unos pocos metros requeriría mucho más tiempo del que podrían contener la respiración.
Sin embargo, al mismo tiempo, tampoco podían quedarse sentados y esperar, porque cada media hora comprobaban el nivel del agua y descubrían que seguía subiendo lentamente. Varias horas más tarde, a las 2 de la madrugada del 17 de agosto, los demás regresaron al segundo campamento, y lo único que pudieron hacer fue salir de la cueva lo más rápido posible para buscar ayuda. El problema era que salir de la cueva lleva aproximadamente el doble de tiempo que descender, por lo que cuando consiguieron la recepción del móvil eran las 5 de la tarde, más de 12 horas desde que dejaron a los otros dos hombres. Su llamada fue recibida por el equipo de búsqueda y rescate de la montaña Tatra, conocido como TOPR, y el esfuerzo de rescate comenzó de inmediato, pero fue extremadamente complicado. Llegar a la entrada más cercana a la cueva lo más rápido posible requeriría un helicóptero, y los túneles eran tan estrechos donde estaban los hombres, lo que limitaría severamente el número de rescatistas que podrían estar allí a la vez. De cualquier manera, a las 2 horas de haber sido informados, los primeros miembros del equipo llegaron y estaban listos para comenzar a abrirse camino a través del sistema de cuevas. Dirigido por uno de los 4 espeleólogos originales que abandonaron la cueva para buscar ayuda, el esfuerzo de rescate comenzó oficialmente a las 8 en punto, 48 horas después de que el grupo Wrocław entrara en la cueva para comenzar la expedición. Finalmente terminó a las 3 de la madrugada, por lo que para entonces, 24 horas después de que los hombres quedaran atrapados, el equipo estaba fuera de la sección inundada y evaluando la situación. Por lo que pudieron ver, había 2 formas de llegar a los hombres. Una era la forma en que entraron, que estaba inundada, y la otra era a través de una zona que siempre estaba inundada. Sin embargo, los rescatistas determinaron que enviar buzos de esa manera estaba fuera de discusión. Esto significaba que su única esperanza de sacarlos era el pasaje que alguna vez estuvo seco, pero también extremadamente estrecho. El enfoque que se le ocurrió al equipo fue usar explosivos para ensanchar el túnel, pero eso tomaría un tiempo que los rescatistas probablemente no tendrían. Porque al intentar hacer contacto de voz una vez que salieron del pasaje, los rescatistas no recibieron respuesta de los hombres. Las condiciones al otro lado de la inundación no estaban claras, por lo que no recibir una respuesta fue inmediatamente preocupante. Ya sea que estuvieran atrapados dentro del túnel o en una sección seca más grande dentro del pasaje, los dos probablemente estarían completamente empapados hasta los huesos en agua helada. También a su profundidad, los niveles de monóxido de carbono también serían mucho más altos que en la superficie. Así que ya por la noche, los funcionarios de TOPR creían que los hombres podrían estar en un profundo estado de hipotermia, y los rescatistas apenas estaban cerca de ellos. Cada vez que el equipo de rescate usaba explosivos para ensanchar el túnel, tenían que permanecer fuera del campamento durante al menos 2 o 3 horas, para que el polvo se asentara y el humo se disipara. Las cargas también crearon un gas de monóxido de carbono aún más peligroso, y simplemente no era seguro para los rescatistas trabajar en esas condiciones. En cuanto a Daniel y Josek, las cosas no pintaban bien a medida que pasaba el tiempo. Todavía no se había hecho, y en la tarde del 19 de agosto, el jefe de TOPR dijo a los medios de comunicación reunidos en las inmediaciones, que las posibilidades de supervivencia en ese momento eran extremadamente escasas. El esfuerzo por salvar a los hombres continuó a pesar de todo, pero el trabajo se había ralentizado drásticamente. Sin una forma de sacar el aire malo más rápido después de ensanchar el túnel, cada centímetro parecía llevar horas. Para solucionar esto, los rescatistas comenzaron a construir un sistema de ventilación el 20 de agosto, pero el efecto fue mínimo. Además, aunque las paredes habían sido voladas a alrededor de 5 metros de ancho, pasar de 1 metro de ancho a 5 significaba que había una gran cantidad de escombros de roca que debían limpiarse del área, lo cual era un desafío en sí mismo. De hecho, esto consumía tanto tiempo que los funcionarios de TOPR comenzaron a reconsiderar tratar de llegar a los hombres a través del pasaje que siempre estaba inundado, pero desafortunadamente una segunda evaluación demostró que todavía era demasiado arriesgado. Sin embargo, afortunadamente, cuando se acercaban las 4 de la tarde, se produjo el primer gran avance. Con gran parte de la entrada del pasaje volada, el equipo de Daniel y Josek fue localizado por el grupo principal de rescatistas. Entre los artículos había 2 arneses, algo de comida y un taladro dañado.
Luego, más tarde esa noche, el equipo de rescate recibió su señal más alentadora, pero también la más alarmante desde que comenzó el rescate. A través de la roca, pudieron escuchar los ronquidos de uno de los hombres, lo que significaba que al menos uno todavía estaba vivo. Sin embargo, a diferencia de los ronquidos normales, este sonido era más bien un ronquido gorgoteante e indicaba que el tiempo se estaba acabando rápidamente. Para entonces ya no había duda de que estaban en los últimos estertores de hipotermia y necesitaban atención médica de inmediato. A medida que avanzaban los trabajos y transcurrían los primeros minutos del 21 de agosto, los rescatistas se enfrentaron a un nuevo problema. Las circunstancias y condiciones dentro de la cueva no solo habían hecho que el esfuerzo fuera complejo y difícil, sino que tuvieron que detener lo que estaban haciendo por la razón más innecesaria. Lugareños no autorizados habían entrado en la cueva para ver mejor la operación de rescate. Esto provocó que el equipo de rescate tuviera que detener el ensanchamiento de la cueva y dedicar recursos a perseguirlos. Estos lugareños también habían accedido a través de una de las otras entradas de la cueva, por lo que se necesitaban más recursos para proteger las otras entradas. Otras 12 horas después, los rescatistas podían sentir que se estaban acercando a los hombres, pero según los ruidos que se escucharon la noche anterior, las cosas no se veían bien. Luego, trágicamente, debido a la voladura, el techo debilitado del túnel se derrumbó alrededor de la marca de 300 metros. Para entonces, era casi seguro que no habría rescate, solo la esperanza de que el cuerpo se recuperara eventualmente. Afortunadamente, no había nadie en el área cuando sucedió, pero la caída destruyó las cuerdas que habían sido aparejadas y el sistema de ventilación. La entrada al lugar donde se creía que estaban los hombres también estaba completamente bloqueada. Pero sin otras opciones, los rescatistas comenzaron a retirar las rocas caídas y el pasaje para comenzar el proceso de nuevo. Finalmente, a las 10 de la noche, llegó a los líderes de afuera la noticia de que se había hecho contacto visual con uno de los hombres. Todavía no podían alcanzarlo, pero no se movía ni respondía a los rescatistas. No estaba claro cuál de los hombres era, pero estaba claro que estaba muerto. Luego, a la mañana siguiente, Topra anunció a los medios de comunicación que ahora estaban en una operación de recuperación, bajo la suposición de que ambos hombres estaban muertos. El único espeleólogo muerto que encontraron yacía encajado dentro de una tubería estrecha, lo que llevó a los rescatistas a creer que los dos hombres se quedaron atascados, tratando de rescatarse a sí mismos y posiblemente se ahogaron. Comprensiblemente, el Club de Espeleología de Wrocław se opuso a la suposición de que ambos hombres estaban muertos y apeló al primer ministro polaco para obligar a Topra a reanudar las operaciones de rescate, pero la decisión se mantuvo. El 24 de agosto, se localizó un trozo de tela en el túnel que se creía que pertenecía al segundo espeleólogo, que no sería extraído de la cueva hasta el 5 de septiembre. Una autopsia realizada posteriormente a ambos hombres reveló que los hombres murieron de hipotermia y no se ahogaron, aunque obviamente ninguno de los dos destinos era preferible. El 17 de septiembre, el último equipo utilizado en la operación fue retirado de la cueva, un mes después del día en que Daniel y Joseph fueron reportados atrapados. Alison Hargreaves grabó su nombre en la historia como la primera mujer en conquistar el Everest sin oxígeno adicional, un acto de inmenso coraje y determinación. Su triunfo sin asistencia la elevó a la categoría de leyenda entre los conquistadores del Everest, pero sus ambiciones eran aún más grandes. Soñaba con conquistar el K2 sin oxígeno suplementario. Sin embargo, su historia de éxito se vio trágicamente ensombrecida por un incidente fatal durante su descenso del K2. Adentrémonos en la apasionante y desgarradora historia de Alison, explorando qué la motivaba a escalar, qué la impulsaba y por qué algunas decisiones son más difíciles que otras. Nacida el 17 de febrero de 1962, Alison Jane Hargreaves emergió como una verdadera pionera en el mundo del alpinismo. Sus notables logros y audaces expediciones han dejado una huella indeleble en el paisaje de la aventura y la exploración. En 1995, logró una hazaña que asombró al mundo. Escalando las imponentes alturas del Monte Everest, logró este notable triunfo sin compañía y sin la ayuda de oxígeno suplementario.
Su ascenso no fue solo un logro físico, sino un testimonio de su inquebrantable determinación y tenacidad. Pero sus logros no se detuvieron ahí. Hargreaves aseguró su lugar en el panteón de los alpinistas al convertirse en la primera persona en recorrer en solitario todas las grandes caras norte de los Alpes en una sola temporada. Entre estas impresionantes conquistas se encontraba la formidable cara norte de Eiger, un desafío que se erige como testimonio de su inquebrantable determinación y excepcional habilidad. La fascinación por las cumbres inexploradas seguía llamándola. En Nepal, Hargreaves escaló el majestuoso Ama Dablam, un imponente pico que alcanzó los 6.812 metros hacia el cielo. Su ascensión a este pico monumental fue otra joya de su ilustre corona. En el mismo año, 1995, Hargreaves tenía un objetivo extraordinario en su mira: conquistar el K2 sin asistencia y sin ayuda. Pero la decisión de Allison de escalar el K2 no se trató solo de la emoción. La vida le había presentado algunos desafíos difíciles. Ella y su esposo, Jim Ballard, se enfrentaban a momentos difíciles. Su taller de escalada tuvo que cerrar y perdieron su casa. La situación financiera era realmente difícil, y Allison tuvo que dar un paso al frente para mantener a su familia. Así que se aventuró en la aventura del K2. Durante su ascenso al K2, eligió un camino que muchos escaladores toman, conocido como Northside North Ridge. Allison tenía sus propias reglas especiales. Llevaba su propio equipo pesado, montaba sus propios campamentos, y dijo que no al uso de oxígeno adicional del que dependen la mayoría de los escaladores para respirar mejor en el aire enrarecido. Pero eso no es todo. Mientras escalaba, también dijo que no al uso de cuerdas que otros escaladores usaban para ayudarlos a subir la montaña. Quería demostrar que podía hacerlo a su manera, como una superheroína de la vida real que se enfrenta a un desafío increíble. La escalada de Allison al K2 no se trató solo de llegar a la cima. Fue un mensaje para el mundo de que no importa cuán difíciles se pongan las cosas, puedes enfrentarlas con coraje y determinación. Pero el K2, conocido por su duro clima, recibió a la expedición con su habitual desafío. Incluso su compañero de escalada, Alan Hanks, aprovechó una oportunidad temprana, llegando a la cima antes de que se desarrollara la estrategia más cautelosa de Allison. A principios de agosto, Allison había viajado a los campamentos 3 y 4, superando los 8.000 metros de altitud. La mayor parte de su equipo decidió retirarse, pero Allison, junto con el líder de la expedición, Rob Slater, resolvieron quedarse para un último y audaz empujón. Algunos escaladores de diferentes equipos también compartieron esta decidida determinación. Al partir el 9 de agosto, descubrieron el campamento 3 enterrado bajo una avalancha, un cruel recordatorio de la naturaleza impredecible de la montaña. El primer día persistió, llegando al campo 4, afortunadamente todavía en pie. Al amanecer del 12 de agosto, la perspectiva de un día de cumbre era tentadora. Sin embargo, el cansancio de su ascenso anterior provocó una decisión colectiva de descansar en el campamento, ya que la posible cumbre parecía casi al alcance de la mano. El 13 de agosto, 11 escaladores, entre ellos Allison, se embarcaron hacia la cumbre. El viaje de Allison comenzó a las 2 de la mañana, su determinación inquebrantable. Sin embargo, surgieron desafíos. 5 escaladores se dieron la vuelta antes de enfrentarse al traicionero Botanet Kolava, una sección donde los escaladores navegan bajo una esférica inestable que podría colapsar en cualquier momento. Por desgracia, esta decisión no fue compartida por todos. El temperamento de la montaña desató su furia sobre los escaladores, una colisión de aire cálido y húmedo del sur y un poderoso anticiclón del lado norte, chino. En medio de esta difícil situación, Allison Hargreaves y sus compañeras se enfrentaron al poderío del K2, una lucha monumental contra las fuerzas de la naturaleza. A medida que la tormenta arreciaba en el K2, su furia se extendió hasta el cercano Broad Peak, una montaña un poco más corta de 8.047 metros. Los escaladores de Broad Peak, sintiendo el peligro, sabiamente se abrieron paso hacia abajo. Miraron a través del valle hacia el K2 y vieron a los escaladores que seguían subiendo. Es como ver que se acerca una tormenta y elegir buscar refugio mientras otros continúan en el caos. En medio de esta crisis que se estaba desarrollando, 6 escaladores del K2 lograron llegar a la cima. Allison, parte de este grupo determinado,
alcanzó el pico a las 6:17 de la tarde. El tiempo parecía tranquilo, engañándolo sobre el desastre inminente que estaba a punto de ocurrir. Cuando comenzaron su descenso, una tormenta repentina y feroz los envolvió. Imagínese un viento poderoso que lo atraviesa, lo que hace que sea casi imposible mantenerse de pie. Sin cuerdas a las que aferrarse y sin ningún lugar donde encontrar protección, estaban a merced de esta tormenta implacable. Uno por uno, fueron levantados del suelo y arrojados por la cara sur de la montaña. Era como estar atrapado en un torbellino, incapaz de escapar de sus garras. Entre los trágicamente perdidos se encontraban 3 valientes escaladores españoles, Javier Escartín, Javier Olivar y Lorenzo Ortiz. Bruce Grant, de Nueva Zelanda, Rob Slater, de Estados Unidos, y Alison Hargreaves, también fueron víctimas de la feroz tormenta. 2 días después, el escalador canadiense Jeff Lex, debilitado por la lucha contra la tormenta, perdió la vida en el campo 2. En el campo 4, los amigos de los escaladores españoles se aferraban a la esperanza, a la espera de cualquier señal de su regreso. Pero a medida que pasaba el tiempo, la realidad se hizo dolorosamente clara. Sus amigos no iban a volver. Con el corazón apesadumbrado, tomaron la desgarradora decisión de comenzar su descenso, dejando atrás una montaña que se había convertido en un campo de batalla mortal. Más abajo en la ladera, miles de metros por debajo de la cumbre del K2, le esperaba un sombrío descubrimiento. Se encontraron con una bota solitaria, un conmovedor recordatorio de la presencia de Alison Hargreaves en la montaña. Al mirar al otro lado, vieron su cuerpo sin vida, vestido con sus distintivas ropas verdes, tendido en el terreno implacable, inalcanzable e inquietantemente distante. Exhaustos y conociendo los riesgos, no pudieron intentar una recuperación. Con el corazón apesadumbrado, continuaron su descenso, dejando atrás a un compañero escalador que una vez había demostrado un coraje increíble. Una escaladora joven y decidida que se enfrentó a las montañas con un coraje inquebrantable, fue víctima del poder impredecible de la naturaleza. Sus sueños, esperanzas y aspiraciones fueron trágicamente silenciados, dejando atrás a una familia tocada para siempre por su espíritu indomable. En los años que siguieron, los ecos de su legado resonaron a través del tiempo y el espacio. En 2019, un amargo giro del destino descendió una vez más sobre su familia. Su hijo, Tom Ballard, se embarcó en su propio viaje por la montaña, siguiendo los pasos de su madre. El Nanga Parbat, un pico cercano en el Himalaya, fue testigo de su ascenso. Al igual que su madre antes que él, Tom era un escalador de clase mundial, tal vez destinado desde su nacimiento a asumir estos enormes desafíos. Sin embargo, la montaña puede ser tanto conquistadora como reclamante. Así como la búsqueda de Alison terminó prematuramente, también lo hizo la de Tom. A la temprana edad de 30 años, encontró su destino en las laderas del Nanga Parbat, un conmovedor recordatorio de que la búsqueda de la grandeza viene acompañada de triunfos y sacrificios. Alison y Tom Ballard, madre e hijo, con sus vidas entrelazadas por una insaciable sed de aventuras, grabaron sus nombres en los anales del montañismo. Sus historias, un testimonio de la resiliencia y la determinación humanas, se erigen como un recordatorio solemne del poder inquebrantable de la montaña, una fuerza que da forma a los destinos y, a veces, reescribe el tejido mismo de la narrativa de la vida. El 16 de julio de 1999, la maldición de los Canary volvió a hacer sentir su peso. El avión pilotado por el hijo del expresidente se estrelló, sumándolo a la larga lista de Kennedys abatidos por la trágica sombra que persigue a la familia. Pero, ¿era el destino, una mera coincidencia o algo más siniestro en juego? JFK Jr. nació en una vida de fama. Pocas semanas antes de su nacimiento, su padre fue elegido presidente de los Estados Unidos. Creció rodeado por las paredes de uno de los edificios más famosos del mundo, la Casa Blanca. Pero trágicamente, solo pudo pasar los primeros 3 años de su vida con su padre. El presidente Canary fue asesinado en Dallas, Texas, el 22 de noviembre de 1963. Un fotógrafo capturó la imagen increíblemente triste de un niño, John F. Kennedy Jr., saludando el ataúd de su padre mientras lo llevaban a su funeral 3 días después.
El funeral de su padre tuvo lugar el día de su tercer cumpleaños. John Jr. creció en el centro de atención. Era consciente de la fama de su familia y, sin embargo, buscó convertirse en su propio hombre. John trabajó en una variedad de trabajos diferentes a lo largo de su carrera, comenzando en la Oficina de Desarrollo de Negocios en Nueva York, donde más tarde se convirtió en subdirector. Su interés por el derecho comenzó en 1988, cuando trabajó como asociado de verano en un bufete de abogados de Los Ángeles. Después de reprobar el examen bar 2 veces, se convirtió en asistente del fiscal de distrito en Nueva York en 1990. Juró que nunca se rendiría, y estaba decidido a continuar haciendo el examen hasta que finalmente aprobó en su tercer intento en 1990. Se había graduado de la Universidad de Brown y de la Facultad de Derecho de la Universidad de Nueva York, y ganó su primer caso como fiscal en 1991. Sus romances con varias celebridades de alto perfil fueron ampliamente publicitados y en 1996 se estableció y se casó con la publicista de Calvin Klein, Carolyn Bassett. A finales de la década de 1990, John comenzó a tomar clases de vuelo. Era algo que había estado ansioso por hacer desde que era un niño pequeño. Su hermana había desconfiado de su decisión de aprender a volar, pero no había nada que pudiera hacer para detenerlo. Aprendió a volar en la Academia de Seguridad de Vuelo en Vero Beach, Florida. Se le otorgó su licencia de piloto en abril de 1998 y compró un avión ligero Piper Saratoga al año siguiente. Era un avión monomotor de 6 plazas que había comprado a la compañía Air Rwanda Aviation, pero era un avión condenado al fracaso. Menos de 3 meses después, el 16 de julio de 1999, John, su esposa Carolyn y su cuñada Lauren Bassett se dirigieron al aeropuerto del condado de Essex, cerca de Fairfield, en Nueva Jersey. John y Carolyn habían sido invitados a la boda de su primo, Rory Canary, en Jannisport, Massachusetts. Acordaron volar a través de Martha's Vineyard para dejar a Lauren antes de continuar su viaje. Pero trágicamente, los 3 nunca llegaron a su destino. Ese día había sido como cualquier otro. John había almorzado con los editores de su revista, George. Había hecho ejercicio en el gimnasio y había salido del trabajo para recoger a su cuñada. A la 1 de la tarde, también había llamado al aeropuerto del condado de Essex para pedirles que prepararan su avión. Después de pasar la tarde de compras, Carolyn se reunió con los otros 2 en el aeropuerto más tarde de lo planeado. El tráfico había sido denso y la noche se acercaba. John era una persona muy consciente de la seguridad. A principios de semana, le había dicho a un amigo que estaba nervioso por hacer el viaje a Martha's Vineyard debido a su inexperiencia. Había cancelado un vuelo que había programado tomar solo unos meses antes debido a las malas condiciones de vuelo. Esa noche, mientras miraba el cielo nocturno, también tuvo sus dudas esa vez. Pero las 2 mujeres tenían horarios que cumplir y no quería defraudarlas y se convenció a sí mismo de que podía hacer el viaje con seguridad. Otro piloto en el aeropuerto, Cal Bailey, quien ayudó a preparar su avión para el vuelo, estaba preocupado por la intensificación de las condiciones climáticas. Se suponía que él mismo iba a volar a Martha's Vineyard, pero decidió no hacerlo. Había una espesa niebla que se asentaba en el aire, y con la oscuridad que ahora los presionaba, las imágenes se veían gravemente obstaculizadas. Otra cosa que más tarde se consideró de cierta importancia fue el hecho de que John se estaba recuperando de una fractura de tobillo. Había estado en un molde de yeso desde un accidente de ala delta unas semanas antes. Esto lo había dejado en tierra, pero ahora le habían quitado el yeso y se sentía seguro de volar el avión una vez más. Subió a bordo de su avioneta y entró en la cabina. Las 2 mujeres se sentaron en la fila detrás de él. John solo había sido piloto con licencia durante poco más de un año, cuando se hizo cargo de los controles de lo que, en retrospectiva, fue su último y fatal vuelo. Tenía solo 300 horas en su haber. Su instructor admitió más tarde que John a menudo estaba confundido acerca de qué instrumentos debía mirar y cuándo. Se ofreció a acompañar a John en el vuelo como su copiloto, pero John insistió en que quería hacerlo solo. Al estar allí arriba en la cabina, estaba libre de toda la atención de los medios. Podía concentrarse en volar y olvidarse de sus preocupaciones. Se sentía en condiciones de pilotar el avión solo. Este resultó ser su mayor error, y cuando despegaron a las 8:38 de la noche,
La oscuridad envolvió a la pequeña aeronave mientras John intentaba navegar hacia su primer destino. La visibilidad en Martha's Vineyard se había reducido a 9 kilómetros. La licencia recientemente adquirida de John solo le permitía volar en condiciones en las que la visibilidad era de 8 kilómetros o más. No estaba calificado para volar únicamente con el uso de los diales de la aeronave. John era solo un piloto con clasificación VFR. Esto significaba que solo se le permitía volar siguiendo pautas específicas utilizando referencias visuales. Después de esta certificación, los pilotos pueden solicitar convertirse en pilotos con calificación IFR, que significa reglas de vuelo por instrumentos. Estos pilotos pueden operar un avión sin mirar por la ventana y confiando únicamente en los instrumentos. Debería haber llegado a Martha's Vineyard en 1 hora, pero el tiempo se estaba deteriorando y John no había marcado un plan de vuelo apropiado. También hubo informes de que no se comunicó con nadie por radio durante el vuelo. Esto significaba que no recibía actualizaciones meteorológicas durante el viaje. Otras aeronaves pequeñas que se encontraban en la zona en ese momento se dirigieron tierra adentro cuando la niebla descendió. John no lo hizo. Después de 62 minutos de vuelo y solo 32 kilómetros por recorrer, John se registró en el aeropuerto de Martha's Vineyard y descendió mientras se acercaba. Pero de repente algo salió drásticamente mal. Nadie sabe exactamente qué sucedió, pero los expertos creen que John sufrió de desorientación espacial. Para un piloto sin certificación IFR detrás de los controles de una aeronave compleja, puede ser difícil determinar exactamente dónde se encuentra en el cielo nocturno. Un caso de vértigo se apoderó repentinamente del hijo del expresidente. No podía decir en qué dirección subía y en qué dirección bajaba. El mar negro y el cielo negro se fundieron como uno solo. Los diales le decían una cosa y su mente y su instinto otra. Para un piloto inexperto, es difícil confiar en los diales que tienes delante cuando sientes que el avión está haciendo otra cosa. Había una triple desconexión entre la razón, el instinto y la realidad. Los pilotos pueden sentir que el avión se está desviando hacia la derecha, a pesar de que los diales les digan lo contrario. Ajustan instintivamente los controles para compensar el viraje percibido, lo que puede hacer que pierdan rápidamente el control de la aeronave, ya que compensan en exceso innecesariamente. Comenzó a bajar el avión en el cielo a una velocidad de 213 metros por minuto. A las 21:34 horas, la aeronave se encontraba a una altitud de 700 metros. 5 minutos más tarde, John desvió el avión hacia la derecha y se disparó hasta los 792 metros. A las 21:40 horas, se tambaleó hacia la izquierda. Tenía problemas para distinguir exactamente dónde estaba en el cielo nocturno. Las condiciones climáticas reportadas esa noche fueron suficientes para nublar su juicio y hacer que el avión se estrellara fuera del radar. En menos de 30 segundos, el Piper Saratoga se desplomó 213 metros y se estrelló contra el Océano Atlántico a solo 12 kilómetros de la costa. No se envió ningún mensaje de auxilio. Parece que no hubo tiempo para reaccionar a la repentina caída de altitud y John no pudo enderezar el avión. Kyle Bailey, un piloto que había visto como Canary, de 38 años, abandonaba la pista del aeropuerto del condado de Essex, sospechó que el avión estaba boca abajo momentos antes de estrellarse. Desorientado, John había tirado del timón, lo que no hizo más que intensificar la inmersión. El avión realizó un vuelo en picado a una velocidad de 1430 metros por minuto. La última señal de radar registró el avión a una altitud de 335 metros, antes de que golpeara la superficie del océano a 24 metros por segundo. Al impactar con el océano, las alas se separaron del fuselaje y los 3 ocupantes fueron empujados hacia adelante en sus asientos y sufrieron lesiones catastróficas. Luego, el avión se hundió en las profundidades. Cuando no llegaron a Martha's Vineyard, se envió un grupo de búsqueda para encontrar el avión desaparecido. Personal de la Guardia Costera y de la Fuerza Aérea rastreó el mar y los cielos frente a la costa. Al día siguiente, los rescatistas recogieron restos de aviones y la maleta negra que pertenecía a Lauren. Las esperanzas de supervivencia de la tripulación se desvanecieron. 3 días después del accidente, el 19 de julio, el sonar del buque Rude de la NOAA detectó un campo de escombros en el lecho marino.
Los buzos descendieron a 36 metros y el 21 de julio, los 3 cuerpos fueron extraídos del metal retorcido del fuselaje roto y maltratado. Los 3 seguían atados a sus asientos. La autopsia reveló que todos habían muerto en el impacto debido a los múltiples traumatismos. La noticia se extendió por todo el mundo, y los titulares decían que la maldición de Canary había golpeado una vez más. Fue un final trágico para los 3 jóvenes adultos. John tenía 38 años, su esposa solo 33 y su cuñada 34. Pero con una tragedia de tan alto perfil llegaron muchas teorías conspirativas. Algunos creyeron que estrelló intencionalmente el avión porque estaba luchando tanto en su matrimonio como en su vida laboral. Pero otros lo niegan ya que estaba a punto de celebrar la boda de su primo. Él y su esposa estaban en buenos términos y su revista, George, había superado recientemente algunas dificultades. Era un momento de celebración, no de desesperación. Otros creyeron que el avión había sido manipulado. Aquellos que se oponían a la familia Canary y estaban preocupados de que John lograra convertirse en presidente algún día, debido a su inmensa popularidad, fueron culpados por el accidente. Algunos dijeron que presenciaron una explosión en el cielo en el momento en que el avión de John cayó. Según otra teoría, otros podrían haber sido los responsables de tratar de silenciarlo sobre el fallecimiento de su padre. John había estado obsesionado con descubrir la verdad detrás de la pérdida de su padre. Estaba decidido a conocer todos los hechos, una obsesión peligrosa si los responsables seguían vivos. Pero las investigaciones revelaron que el avión no había sido manipulado y que no había habido ninguna explosión antes de que cayera del cielo. Además, la aeronave había pasado una inspección de seguridad menos de un mes antes, por lo que se descartó un fallo mecánico. Los fanáticos de John afirman con optimismo que hoy está vivo y escondido en algún lugar del desierto remoto de Pensilvania, donde lleva una vida solitaria, lejos de los medios de comunicación y la atención no deseada. El 22 de julio, las cenizas de John fueron esparcidas en el mar frente a la costa de Martha's Vineyard. Hubo un desacuerdo sobre si debía tener un servicio conmemorativo público o privado. Al final, fue una ocasión solo por invitación y cientos de dolientes asistieron al servicio en la iglesia de Santo Tomás Moro, una iglesia que había frecuentado antes. En su funeral, su tío Ted Canary dijo que John F. Canary Jr., al igual que su padre, tenía todos los dones a lo largo de los años. Gracias por acompañarnos en este video. No olvides darle like si te gustó, suscribirte para más contenido y activar la campanita para no perderte ninguna actualización. Nos vemos en el próximo video.